Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente, bienvenidos. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es iniciar un viaje para ir desarmando y comprender lo que realmente es el motor de nuestra civilización, ¿no? Cuando miramos alrededores, en los contextos que nos desarrollamos, las luces del aula, las pantallas, el proyector, los teléfonos en su bolsillo, los sistemas de climatización, estos son objetos que consideramos naturales y cotidianos, que lo son cotidianos, pero no naturales, en realidad son cajas negras. ¿Qué significa esto en tecnología? Bueno, significa que apretamos un botón y tocamos una pantalla y las cosas simplemente empiezan a derogar y a funcionarse en función de las propuestas que uno va haciendo y va produciéndose en sí, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿significa que realmente vamos a estudiar esto? Y sí, forma parte de nuestro contexto y de nuestra realidad. En realidad hoy no vamos a estudiar cómo la energía como un número frío en un pizarrón desde el punto de vista de la física, lo vamos a analizar de un enfoque de la tecnología, como un insumo vital que va a permitir activar todo nuestro entorno artificial. ¿Se acuerdan que hablábamos de la artificialidad? Bueno, vamos a entender cómo la humanidad diseña sistemas para capturar esa energía, transformarlo siempre en algo útil, transportarlo a miles de kilómetros y poder controlar esa forma segura. Entonces aquí tiene que ver el acceso a la energía que define o cómo podemos construirlo o cómo podemos trabajar o cómo nos vamos organizando políticamente, ¿no? Eh, Así que hoy los invito a levantar las tapas de esas cajas negras y empecemos a analizar el sistema común que mueve nuestros mundos más que nada, ¿no? Entonces ahí hay unas preguntas de rupturas que me gustaría hacer, que si a partir de este instante se cortara el suministro eléctrico y de combustible en toda la región, por ejemplo, por un mes, cuénteme paso a paso cómo colapsaría usted la organización, sus hogares en las primeras 48 horas. ¿Cómo conseguiríamos agua? ¿Cómo conservaríamos la comida? ¿Cómo nos comunicaríamos, no? Eh, Va a estar complicado, es una cuestión de poder ver y entender esta cuestión de cómo estamos normalizando ciertas cuestiones que antes no lo tenía. Entonces, aquí nosotros observamos que hay una dependencia estructural absoluta de la sociedad contemporánea en relación a la infraestructura energética, que sí o sí requerimos de la vida cotidiana de la energía. Tiene su importancia, pero en su momento se pudo subsanar, se pudo subsistir sin la necesidad de los mismos, ¿no? Bueno, ¿qué es la energía y cómo se transforma? Algo ya habíamos hablado en las presentaciones anteriores. Si tenemos que verlo desde un enfoque de la educación tecnológica, podemos ir viendo que es un modelo sistemático que va a tener esos modelos de entradas, procesos y salida, en donde la energía se la va a ver como insumo de reparación, de procesos y de control, y que pueden superar mecanismos y lógica, ¿no? Así que tiene que ver cómo se van clasificando las energías de un enfoque pedagógico también, cómo estas máquinas van actitudinalmente fomentando al desarrollo o cómo va construyendo, operando de cierta manera para mejorar estas transformaciones que requieran, como por ejemplo la transformación, transporte y almacenamiento de la energía. Bueno, para los tecnólogos la definición de energía obviamente que es estrictamente práctica. Viene a ser el insumo que va a permitir producir cambios y transformaciones en la materia o en la información. Pero si queremos un brazo robótico, por ejemplo, mueva una pieza, o que una hornalla cocine un alimento, o que un chip de una computadora procese antes, necesitamos inyectar energía a ese sistema para que pueda transformarse. Pero también tenemos que ver que para poder usar a los seres humanos hemos tenido que diseñar artefactos que realicen estas operaciones técnicas fundamentales. Y esto es importante que complementemos con el concepto de energía que venimos trabajando. Transformación. Esto tiene que ver la naturaleza que nos entrega un tipo o una forma de energía que no siempre la vamos a usar directamente. Por ejemplo, un panel solar, por ejemplo, es una interfaz tecnológica, es decir, un traductor que va a recibir la luz solar y la transforma en electricidad. O una estufa que va a transformar esa electricidad en calor, ¿sí?
estufa o caloventor. Entonces, ¿aquí qué hacemos? El hombre opera diseñando máquinas, ¿para qué? Para cambiar energías de forma según nuestras necesidades. Luego tenemos la transferencia, que la energía puede moverse diseñando canales de transmisión, por ejemplo, cables de conductores, que son los cables, para electricidad, tuberías de alta presión, para los gases, o fluidos eléctricos para mover, por ejemplo, una pala, una excavadora, o transferir, también podemos decir que es llevar la capacidad de acción de un punto a un punto B. Eso es importante destacar. Y luego tenemos el almacenamiento, que es un verdadero cuello de botella en la tecnología más que nada, ¿no? Sobre todo en lo moderno, en la naturaleza, es donde entra el flujo de materia, información, energía de información, que muchas veces vienen a ser intermitente. Por eso diseñamos contenedores técnicos, desde una batería técnica de sus celulares hasta el embalse de agua, y podemos decir que almacenar es retener energía en un espacio controlado para dosificar cuando el usuario o el sistema lo requiera. Y así operan no solamente estas cosas de las vidas o dispositivos de la vida cotidiana, ¿no? Sino también qué tiene que ver aquí. Tiene que ver las centrales, por ejemplo, de cada una de las energías, hacen esto. Hay una transformación, hay una transferencia, almacena, pero también se la transporta la energía, que en este caso no está, pero que después lo vamos a ir viendo. ¿Qué es importante? Por ejemplo, estaría bueno que puedan leer, y lo dejo a modo de práctica, una linterna, por ejemplo. Una linterna recargable, un destornillador eléctrico, y completen en un diagrama de bloque cuáles son esos insumos energéticos de entradas que componen el almacenamiento o que componen la transformación. Eso lo vemos, podemos plantearlo como una actividad. Vamos un poco a lo que es la presentación de. Para hacer esta presentación es muy importante que veamos esto, cuando son fuentes, que son el agua, el viento y el sol, cómo se la transforma eso, hay un proceso que se versa a través de la central, hay un transporte que se va a ir, no solamente, si bien hay una válvula, en realidad es un modo de representación, el transporte va a depender del tipo de energía que se va a transportar, la mayoría son eléctricas, por lo tanto son por cables de alta tensión, baja y media tensión, y el consumo que llega al fin último, el usuario y el operario, que digamos. Eh, Vamos a hablar un poquito acerca de la evolución histórica, ¿sí? Cómo opera o cómo trabaja esta obtención, destilación, refinería, transporte. Bueno, esta es una energía convencional, ¿no? Estos son los pasos que tiene el petróleo. Realmente se va a través primero de perforaciones, se genera a través de refinería o reingeniería para obtener la gasolina, el queroseno, el fuel oil, entre otros. El transporte en este caso puntualmente tiene oleoductos a través de bloques de tuberías subterráneas, donde se transporta mediante los buques petroleros y o camiones cisterna, ¿no? Miren que aquí el transporte va a ser de otra manera que un tendido eléctrico, pero que también te puede generar no solamente como energía eléctrica la producción de esta energía convencional. Y luego tenemos una central térmica que podemos ver que es las centrales térmicas de ciclo convencional, que después vamos a ver cómo es el diagrama de esto, ¿no? Aquí sí quiero advertir algunas cuestiones, ¿no? La delegación de funciones sociotécnicas, de la ejecución, el control, el paso del esfuerzo metabólico de un sistema automatizado. O sea, aquí hay que hacer que comprender las transiciones energéticas, que no solo son cambios de combustible, sino que son revoluciones que van a reorganizar el tiempo, el trabajo y las relaciones también, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo operan cada una de estas centrales para que puedan ver cómo se producen los cambios y transformaciones al tiempo. Este es un tipo de energía convencional. Sin embargo, hay algunas cuestiones de revisión. Me voy a permitir hablar un poquito acerca de esto, que a lo largo de la historia la tecnología va a evolucionar, ha evolucionado obviamente mediante un proceso que llamamos delegaciones de funciones.
Al principio, los seres humanos realizábamos todo el trabajo con nuestro propio cuerpo y eran los encargados de ejecutar mediante la fuerza y controlar la herramienta. Dependíamos más de esa energía metabólica de los alimentos que consumíamos y luego esa delegación de la fuerza fue hacia los animales, que eran, le llamaban animales de tiro o rústicos molinos de agua y viento, pero el control seguía siendo puramente humano, ¿no? Y estábamos limitados geográficamente acerca de esto. Pero hay que considerar que el enfoque, el impartimiento de las revoluciones tecnológicas con la llegada de la máquina a vapor, delegamos la función de la generación de energía motriz en un artefacto autónomo que concebía o consumía carbón mineral, por ejemplo. ¿Esto qué hace? Desancla en las industrias los ríos y los establos, pero las fábricas se mudaron a ciudades en donde había un tiempo de horarios laborales, de fábrica, entre otras cuestiones que tienen que ver con otro espacio curricular más que nada. Sin embargo, hoy vamos a la actualidad, en el siglo XXI estamos en la era de los sistemas inteligentes, ya no solo delegamos la fuerza física en las máquinas, sino también toman decisiones y el control de flujo energético a través de muchas computadoras y algoritmos que las tienen a central. Tiene un costo al que debemos aprender a mitigar también, ¿no? Entonces, eh, es muy importante hacerse ciertos replanteos, como por ejemplo, que creemos que una máquina de vapor transformó toda la vida de las personas, obligándonos a vivir en ciudades industriales con horarios estrictos, algo que no pasaba en la época de los molinos artesanales, que ha hecho que imperen esta transformación y cambios sociales actuales en esta trascendencia, ¿no? Bueno, tiene que ver que operaban mediante la revolución tecnológica. La revolución tecnológica dio cambios sustanciales. Uno de los grandes cambios que eran, no solamente se produce energía a través de la energía alternativa, sino a través de las energías convencionales, como por ejemplo el petróleo, ¿no? Y sus derivados. Aquí vamos a hablar un poco sobre las energías renovables y en este caso vamos a decir que son formas de energía como variables que también tienen entradas, salidas y todo, ¿no? Aquí nosotros lo que tenemos que aprender es enseñar en nuestro futuro a los alumnos a ver la energía no solamente como un concepto abstracto, sino como una variable de diseño controlable. ¿Qué tenemos que ver aquí? Los sistemas de posición, por ejemplo, si es una mecánica estética, si la energía que acumulamos la vamos a aprovechar a través de los materiales. Por ejemplo, un ascensor en piso más alto o un resorte comprimido dentro de un mecanismo de seguridad de una puerta son tecnologías de posición y están en espera listas para actuar. ¿Operan en esta energía? Sí. ¿Qué más tiene? Sistema de movimiento, sistema de gestión, el vector eléctrico, entre otros. Pero hay que considerar que estas energías renovables vienen a hacer una transformación a partir de las fuentes energéticas. Estas fuentes energéticas, acá en el caso, primero para nosotros poder explicar, tenemos que saber qué es el Sol, qué es una estrella, qué se constituye, qué materiales constituye o cuáles son, qué podemos definir qué es el Sol. Bueno, ya lo habíamos visto un poco en la presentación anterior, que decíamos que es una estrella de tipo G, de secuencia principal y clase de luminosidad, que se encuentra dentro del sistema solar, que tiene una mayor fuente de radiación electromagnética en el sistema planetario. Bueno, hay muchas cosas que podemos decir acerca de esto, dependiendo de los niveles educativos a los que yo voy a formar, tengo que ir hablando acerca de qué es el Sol. Bueno, pero a partir de aquí, nosotros tenemos que ver que el Sol no solamente opera como una fuente o acá tenemos también que ver que la energía, el sol no es solamente, decía, una fuente o recurso energético, también tenemos que ver que tenemos dos tipos de energías dentro de esto que se divide en dos grandes ramas del aprovechamiento de la radiación solar, ¿no? Que es la energía solar fotovoltaica, que está constituido por paneles fotovoltaicos que van a convertir directamente en luz del sol mediante el efecto fotovoltaico, ¿no? Entonces, ahí es importante ir viendo cuáles son esas fases de procesos que tienen. Bueno, es la obtención, transformación, transporte y almacenamiento. Todas las energías
tiene esa fase de proceso. No interesa cuáles, si es alternativas y convencionales, todas tienen esta fase de proceso. En la fotovoltaica tenemos la captación de la radiación solar en los paneles, que después vamos a ver cuáles son esas centrales de paneles y cómo la energía que están en esos paneles van hacia los inversores y van a convertir la corriente continua en corriente alterna para el consumo. Cuando se genera en esos inversores, se acumula energía, tenemos los transportes que van a ir distribuyendo a través de las redes eléctricas mediante un autoconsumo local. ¿Y en qué se almacena? Bien, se almacena, en que supuestamente almacenamiento tendría que estar como proceso anterior, en uso de baterías de litio o vectores como hidrógenos verdes también, ¿no? Y después tenemos también la energía solar térmica, que en realidad está dado por colectores solares que captan el sol para calentar un fluido, un líquido en las centrales termosolares, pero no nos vamos ya muy lejos, los tenemos en los hogares. Generalmente últimamente se están entregando, por ejemplo, las viviendas, en donde esas viviendas ya tienen unos colectores solar que se regulan a través de la energía de radiación del sol, ¿no? Hay distintos tipos, estas centrales solares que tenemos que ir viendo. Eso eran colectores solares, y también tenemos otros centrales termosolares que trabajan a través de espejos. Ahí tenemos campos heliostáticos o centrales con paneles parabólicos que también generan almacenamiento, ¿no? Entonces, hay distintas maneras de poder haber ese aprovechamiento de esta energía de cada uno. Sin entender que la energía solar, a través de su fuente, tiene dos tipos de proceso de trabajar. Ahora, cómo la trabaja es donde tenemos que empezar a trabajar e indagar. Bueno, aquí tenemos la energía eólica, que es el viento, que a partir de, también como verán, tiene una fase de procesos que todas las energías las tienen, que se obtienen a partir de la energía en un parque eólico se sostiene a través del movimiento del viento. Hace mover unos aerogeneradores, unas aspas gigantes, y que empieza a transformar a través de un proceso interno, empieza a transformar un tipo de energía de mecánica del movimiento, y después se va transformando con un multiplicador adentro que genera más y transforma mayor energía para generar mayor cantidad de energía para que pueda ser acumulada y transportada a otros lados, ¿no? En todos los procesos va a haber esto de obtener, transportar y transformar la energía. Y el almacenamiento también, pero van a trabajar o van a operar de diferente manera dependiendo del tipo de energía. Pero el proceso, la fase del proceso son muy similares. Después tenemos la energía hidráulica, que en realidad la energía hidráulica, a veces la van a encontrar como hidroeléctrica, también tiene que ver con el movimiento de las fuerzas del agua, que tienen que ver que si son en ríos, en riachuelos, entre otros. Pero como observen, también tenemos estos procesos, fases de procesos energéticos, pero en todos los casos se aprovechan la energía potencial del agua y cómo cae esa energía potencial. Entonces aquí hay cosas que no están obviamente escritas. Tiene que ver cómo son las caídas, los saltos de las aguas, para poder ver, mientras mayor precipitación de agua y mayor la caída sea de agua, a través de una central se va a transformar esa agua que está en estado de reposo, quieta, en ríos, cómo se transforma a través del movimiento de la caída, y cómo se va transformando dentro de una central que al caer va a chocar la sala, va a ser una turbina. Esas turbinas se va a transformar de lo que sería el agua de energía mecánica a cinética, y luego esa cinética va a hacer mover un eje de la turbina, que la turbina, ¿quién es la que mueve? El choque del agua en los álabes de la turbina, que ese movimiento que se va a generar tiene un eje solidario que se va haciendo hacia el alternador, y mientras está moviéndose va cargando energía eléctrica en ese alternador, y ese alternador va a ir generando y acumulando mayor cantidad de energía,
y a su vez también lo que va a hacer es ir transportarlo también, obviamente a través de conductores. Obviamente hay un proceso de transformación que va a altas tensiones y después va haciendo reducción y ampliación de la energía aquí, ¿no? A través de subestación. Pero como verán, tienen lo que es la obtención, el transporte, almacenamiento de la energía. Todas las energías operan de la misma manera y con esa misma fase. Em, Tenemos también energía geotérmica, acá en este caso el calor de la Tierra. Bueno, aquí lo que vamos a ver que hay una pregunta primero. ¿Sabían ustedes que debajo de nuestros pies hay mucho calor atrapado? Bueno, eso es la energía geotérmica. Es justamente el aprovechamiento del calor interno del planeta. A medida que vamos bajando hacia el centro de la Tierra, la temperatura va a ir aumentando aproximadamente 30 grados centígrados por cada kilómetro de profundidad. Eso se llama gradiente geotérmico, ¿no? Entonces, lo mejor que esta energía es que constantemente, es constante, no es como las otras, como van trabajando. No importa si de noche o de día, si está nublado o hay viento, la Tierra siempre está caliente. Aquí el proceso puede transformarla, el proceso que se va a generar en electricidad a calor y que se dividen en diversas etapas, ¿no? Podemos ver o hablar un poquito que se obtiene a través de la obtención, que para llegar a este calor se realizan perforaciones muy profundas en el suelo y que generalmente están entre 1000 a 3000 metros, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este? Es poder alcanzar reservorios de agua calientes o de rocas que están en muy altas temperaturas y que al abrir ese camino mediante pozos de producción, el agua caliente o el vapor suben a la superficie con mucha presión. Bueno, también tienen las centrales geotérmicas que ahí convierten en electricidad, que ahí tenemos el vapor de agua que llevan a las plantas a la superficie y que se utiliza en diferentes tecnologías, como por ejemplo el vapor seco, el vapor es lo que hace el vapor, cómo se produce del agua caliente. Ese vapor lo que va a hacer es que va a mover una turbina, va a hacer la gira y genera electricidad, muy parecido al movimiento de la energía hidroeléctrica o hidráulica. Después tenemos de flash, que pueden ser de alta presión, que se libera y al bajar la presión de golpe se va a ir evaporando instantáneamente para mover la turbina. Después también tiene de ciclo binario. Pero estas centrales son muy ideales, muy comunes, por ejemplo, en lugares de zonas volcánicas. Obviamente que dónde vamos a trabajar o dónde se trabaja cada una de esas energías, eso va a depender el estado o el clima de cada lugar donde se va a adquirir. Capaz que aquí en Santiago del Estero no tenemos una energía geotérmica que se va a trabajar como, por ejemplo, en el sur, que sí se trabaja y desarrollan la central geotérmica también, ¿no? Esta que funciona en lo que es transporte de uso, una vez que genera electricidad, lo que hace es inyectarse directamente hacia la red eléctrica para que puedan llegar a la industria, es decir, o a las casas, ¿no? Acá hay un calor sobrante, que es el calor residual, que no se desperdicia y generalmente se lo utiliza para la calefacción humana, ¿no? Calentar ciudades enteras a través de tuberías de agua o en invernaderos agrícolas o en complejos termales. Mire toda la utilización que se puede generar a partir de estas centrales. Luego tenemos, ay no, Dios. Bueno, acá tenemos lo que sería la energía geotérmica. En esta energía geotérmica es trabajada o desarrollada mediante lo que viene a ser el, lo- el aprovechamiento de la energía térmica o del calor que hay en la Tierra. Esto siempre va a estar caliente constantemente. Nosotros bajo la Tierra siempre tiene alta temperatura, que es a un aproximado de 30 grados centígrados cada kilómetro de profundidad, y que eso se llama gradiente geotérmico y que es constante. No interesa si es de día, si de noche, si llueve o está nublado, siempre está caliente. Entonces, se aprovecha ese calentamiento de la Tierra y se puede transformar electricidad a través del calor.
¿Cómo se puede hacer? Obteniéndolo. ¿Cómo se lo obtiene? Sacando a través de perforación del suelo, entre 1000 a 3000 metros, para a través de las perforaciones y llegan hasta los reservorios de aguas calientes o rocas que están a muy alta temperatura, abren caminos, generan los pozos de producción y a través llegan al agua caliente. ¿Cómo se genera? Bueno, es una manera de obtener. ¿Cómo se genera? Se transforma en energía geotérmica, que puede ser a través del vapor que se produce en esa agua caliente, que puede ser de vapor seco, que quiere decir que el vapor va directo a una turbina, obviamente va a ir conectado a una central que va a hacer movimiento a las turbinas, muy parecido a energía hidroeléctrica o hidráulica también, ¿no? Decir que estos son lugares, son centrales que no van a estar en todos los lugares, sino en lugares donde hay mayor resonancia térmica o donde haya zonas volcánicas, ¿no? Donde el calor está mucho más cerca de la superficie y mayor concentración. Eso se da en el sur más que nada. Entonces ahí tienen que ver que también hay transporte de uso que se la puede aplicar también en redes eléctricas, esa energía geotérmica también, y las que sobran, que son el calor residual, también se la trabaja para la calefacción urbana en grandes ciudades. De ejemplo, a nivel mundial, Islandia, que se calienta las viviendas, el 90% de esta energía, pero en el sur también trabaja y se desarrollan de esta manera. Bueno, aquí lo que tenemos es la energía de la biomasa, que es la energía que obtenemos directamente de la materia orgánica viva o que estuvo viva recientemente. Y no estamos hablando de los combustibles fósiles, sino de residuos forestales, más que nada, agrícolas, ganaderos o cultivos que van cebrándose específicamente para este fin, ¿no? Acá lo que también nosotros tenemos que considerar que esas se producen a través de fases, por ejemplo, a través de la obtención de la materia prima, que viene a ser aquel proceso que empieza con la recolección de los residuos, ejemplo, los restos de poda, serrino, estiércol, y su posterior trituración para homogeneizar el material y facilitar su transporte y procesamiento. Y la otra fase que de transformación es que este producto, esta materia prima, empieza a liberar energía. Pero para hacer eso necesita tres vías principales, que es la combustión directa, puede ser a través de la quema de material seco, de la materia seca para generar calor, puede ser a través de la gasificación, es decir, que transforme la biomasa sólida en gas combustibles mediante el calor controlado, o puede ser a través de la digestión anaeróbica, que son a veces los biodigestores, que dejan esas bacterias que se descompongan las materias húmedas en esencia de oxígeno, lo que produce el biogás, ¿no? Y también puede decir que es a través de una central eléctrica que podemos hablar acerca de una conversión térmica mecánica eléctrica y que va a funcionar bajo la misma lógica que una central térmica convencional. Quema el combustible, entra una caldera, se genera el vapor, hace acción a la turbina, el movimiento de la turbina que genera, va dándole el movimiento del vapor, el vapor que genera choca con las turbinas y hace el movimiento. Ese movimiento va hacia un eje solidario alternador que va moviéndose, generando energía cinética en energía mecánica y se va produciendo energía eléctrica de esos movimientos constantes, ¿no? ¿Cuál es una ventaja aquí? Que a diferencia del sol y el viento, la biomasa es almacenable y gestionable. Es decir, se puede decir exactamente cuándo encender la central y cuánta energía puede producir según la demanda del sistema eléctrico, ¿no? Pero bueno, hablamos de una gran cantidad de materia energética para poder, de combustible, materia prima para trabajar. Después tenemos la energía mareomotriz, que también lo hemos puesto aquí, que tiene que ver con la energía del mar. ¿Qué es esta energía? Bueno, es el aprovechamiento del movimiento del agua marina que van a provocar las fuerzas gravitatorias de la Tierra, la Luna y el Sol a través de la marea, donde a través del oleaje superficial, ¿no? Mueven las olas. ¿Cómo se lo hace? También por fase. ¿Cómo? Por ejemplo, la obtención, el entorno, requiere una construcción de unas infraestructuras como presas y que en ciertas zonas geográficas muy particulares, las rías o estuarios
tenga una gran amplitud de marea que pueden ser notables mediante mareas altas y marea baja. Aquí hablamos de la marea mar y la pleamar, que son las centrales donde se aplican esto. Después tenemos la transformación, es decir, que la fuerza del agua, que el sistema aprovecha ese flujo y ese flujo de agua cuando la marea sube o baja y el agua se va obligando a pasar a través de tuberías bidireccionales. Entonces, ¿qué hace aquí? Gira en ambos sentidos. ¿Qué pasa aquí? Transforma la energía cinética y potencial en agua de movimientos mecánicos. Y otra forma también puede ser en otras fases centrales y tecnología, es decir, presas de marea. Un ejemplo clásico histórico son las RANs de Francia, pionera en esta tecnología, ¿no? Bueno, aquí tiene que ver con sistemas o dispositivos de absorciones puntuales para captar energías de las olas, más que nada, ¿no? Y es un sistema que va a permitir aprovechar directamente las corrientes marinas sin necesidad de construir. Obviamente, esta no va a estar en Santiago del Estero y eso tenemos que ser conscientes de los contextos donde se aplican cada una de estas energías. Estamos hablando de lo que es mar o mareas y esto no lo tenemos aquí, ¿sí? Recuerden, a un modo de sugerencia, la biomasa requiere una gestión constante de recursos biológicos como la logística, el transporte, la materia orgánica. Y la mareomotriz va a depender netamente de la infraestructura e ingeniería de los ciclos que va a hacer la pleamar y la bajamar, mediante que lo haces por así naturalmente, pero con una georreferenciación mucho más específicas o pautadas que requieren. Vamos a la otra presentación. Bueno, aquí es una manera de presentar algunos tipos de centrales y cuáles esas centrales, cuáles serían esas fuentes que requieren, fuentes o recursos energéticos que necesitan, cómo son esas transformaciones y si son gestionables o no a través del tiempo. Miren ahí algunas, aquí sobre el solar, la eólica, hidráulica, cuál es su fuente o recurso energético principal, en qué se transforma, que eso es muy importante para que cuando empecemos a ver el análisis de las centrales, las expliquemos, ustedes puedan entender cómo funciona o cómo operan cada una de ellas. Bueno, aquí es importante el transporte, almacenamiento de futura energía. Aquí me interesa que imaginen, por ejemplo, vamos a imaginar que la electricidad es como el agua, que no solo hay que producirla, también hay que saber cómo llevar a las casas, cómo guardarla, cómo usar sin desperdiciar nada. Entonces, vamos a ver los pilares puntuales acerca de esta transformación de la energía o cómo trabaja, ¿no? Los redes de transporte, ¿cómo viaja la energía? Bueno, la electricidad se genera a través de centrales que suelen estar muy lejos de la ciudad. Entonces, para que llegue a nuestra casa sin perderse el camino, va a viajar por líneas de alta tensión a través de cables muy enormes que maneja de 220 a 400 kilobytes. Entonces, para que pase ante a la ciudad o ante nuestras casas, pasa por su estación, como les decía hace rato, para bajar las fuerzas de energía, o es decir, esa fuerza se llama voltaje, para que esa sea segura y apto para el consumo local. Después tenemos otra parte que es el almacenamiento. ¿Cómo guardamos energía sobrante? Bueno, aquí hay un problema. El gran problema viene del sol y el viento, es que no siempre están disponibles cuando necesitamos. Por ejemplo, de noche no hay sol o de día o hay días sin viento. Necesitamos baterías gigantes que puedan guardar esa energía sobrante y eso puede ser a través de baterías de ion litio como las del celular, pero a gran escala. Puede ser a través de hidrógenos verdes, que se pueden usar aguas limpias o energías limpias para separar el hidrógeno y guardarlo como combustible. O puede ser a través de un bombeo hidráulico, o por qué no, subir agua a un tanque alto cuando hay energía y dejar caer, a modo de ejemplo, pero en realidad es que hablamos cómo trabaja, opera una central de otra manera, ¿no? Y hay otra manera que es a través del sistema o red inteligente, que es un cerebro de sistema, donde las redes eléctricas tradicionalmente solo enviaban energía en una dirección. Hoy por hoy las redes inteligentes usan sensores, medidores, modernos computadoras para hablar en tiempo real con el sistema. Entonces, ¿qué hace? Sabe exactamente cuánta energía se está usando y cuándo está produciendo.
Así es, si hay un día de mucho viento, el sistema decide automáticamente guardar esa energía o mandarla a zonas que son las que más necesita sin desperdiciar un solo watt. Y otra de las formas son las transiciones energéticas, que vendría a ser su objetivo final, que es el camino o el proceso global para dejar usar combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, el gas, que contaminan el planeta, ¿no? Y cambiarlo a un mix del 100% que sea renovable, combinados con energías, como por ejemplo energía solar, eólica, del calor, de la tierra. Entonces, la clave del futuro es poder combinar estas energías limpias con almacenamiento y la gestión inteligente que anteriormente estábamos un poco desarrollándola, ¿no? Bueno, hasta aquí, un poco en términos general, era poder hacer una introducción, que eso que nosotros hemos visto en los videos anteriores, que era la energía, cómo operaba la energía, en dónde se la ocupaba la energía, cómo iba a ser esta energía, qué era una energía, cómo era el concepto de Joule acerca de la energía, cómo se consideraba etimológica, epistemológicamente la energía, de acuerdo a los autores, cuáles son esas transformaciones energéticas que se van desarrollando, pero que también ir viendo que hay tipos y formas de energía, que hay energías que se clasifican renovables o no renovables por ser primarias, secundarias y útiles, alternativas y convencionales, entre otras. Y que hemos visto también cuáles son esos fuentes o recursos energéticos y que estas a su vez, más allá de ser recursos naturales, el hombre va a hacer o va a operar hacia la artificialidad y va a generar a partir de tecnologías aplicadas o transformación a través mediante recursos, esta transformación de la energía. Pero ¿cómo lo va a ir dando? Bueno, a través de estos procesos, fases de energía que son el almacenamiento, la producción, la obtención, la producción, la transformación y transporte de energía. Con esto vamos entrando ya a lo que son las centrales, pero primero yo tengo que saber qué son las fuentes y cómo se va a transformar esa fuente de energía para que se genere otra energía, especialmente o generalmente se da la energía eléctrica, como a través de una fuente del sol que opera a través de un proceso de transformación de colector y de conversión solar con su sistema de almacenamiento y acomodamiento, van a generar la energía eléctrica o un calentamiento o un colector nada más. O como el viento, a través del viento, como un recurso natural, a través de un proceso de transformación de un parque eólico, a través de un aerogenerador con una caja multiplicadora y un sistema de engranaje, obviamente de grandes dimensiones, van a producir y van a transformar, a aumentar la velocidad internamente para poder generar mayor movimiento, y ese movimiento que se genera a partir del viento, con la ayuda de los multiplicadores, se va a generar mayor cantidad de energía y se va a transformar. O como la energía hidráulica a través del agua, el posicionamiento del agua, cómo decanta y cae hacia una central, cómo choca el agua a través de los álabes de la turbina, depende de las caídas, los saltos de caída de agua, va a ser el movimiento del sistema de giratorio que va a transformar, es decir, de energía potencial a caer el agua, tiene una energía cinética, que es una energía de movimiento, y esta energía cinética se va a transformar en energía mecánica, y esa energía mecánica que te va a producir al chocar el agua constantemente en los álabes, va a estar haciendo girar externamente un eje que es conductor hacia que es solidario, por así decirlo, hacia el almacenamiento que va a producir la energía mecánica en energía eléctrica. Y así todas las energías tienen muy similares procesos, pero que después se transporta de diferente manera. En algunas se van a transformar a través de conductores, otros por oleoductos, otros por gasoductos, entre otras cuestiones. Va a depender el tipo de energía y la fuente de recursos que tengamos. Pero la mayoría, en su gran mayoría, producen electricidad. Bueno, los vemos en clase, espero que se haya entendido y ya quedamos listos para ir cerrando el espacio curricular con lo que serían las centrales específicamente. Nos leemos.